Nos va a decir, sabe, yo no acepto este resultado. En consecuencia, si sigo el razonamiento histórico y sobre todo las afirmaciones de la democracia chilena de hoy, que hace gala de ser respetuosa de las instituciones internacionales, creo que Chile debe cumplir y que cumplirá el fallo que la Corte diga en favor de Bolivia, si este es el caso. Dicho esa respuesta, le pregunto lo mismo respecto de Bolivia. Y déjeme agregarle el por qué. Porque si es que la Corte determinara en el mejor escenario para Bolivia, el peor escenario para Chile, que tienen la obligación de sentarse a negociar de buena fe, ¿cómo se puede entender que puede haber una negociación de buena fe si ustedes ya han anticipado en varias oportunidades? De hecho, el presidente Evo Morales lo ha dicho reiteradamente esta última semana, que incluso si no logran su objetivo en la Corte, seguirán buscando en otras instancias hasta conseguir esa salida soberana al mar. ¿Dónde puede haber buena fe en una negociación si por de pronto ya se anticipa cuál es la posición de Bolivia ante un resultado adverso? La posición de Bolivia es muy clara. Bolivia va a someterse al fallo de la Corte Internacional de Justicia, sea este favorable o sea desfavorable. El objetivo histórico de Bolivia, que puede encontrar caminos distintos que sean el de la Corte, que dependerá de la posibilidad de una negociación bilateral posterior, por ponerle un ejemplo, dependerá también de la voluntad de Chile. Pero no tenga usted duda de que en el momento en que el fallo se establezca, Bolivia aceptará la naturaleza de ese fallo y eso probablemente abrirá un espacio muy largo en el que Bolivia tendrá que reflexionar sobre cuáles son sus caminos en esta dirección. Y significa, por ejemplo, que si el fallo fuera adverso para Bolivia y le dijeran no hay obligación de Chile a negociar, por lo tanto no se va a negociar, ¿qué significa? ¿Que Bolivia renuncie, por lo tanto, a su demanda histórica de una salida soberana al mar? Bolivia no puede renunciar a su demanda de salida soberana al mar, pero Bolivia sabrá que las condiciones de una negociación posterior a un fallo contrario son francamente adversas, porque Chile tendrá un argumento muy de fondo para establecer una lógica de no negociar. Pero eso es un tema hipotético. Lo que aquí estamos planteando es, ¿Bolivia va a acatar el fallo? La pregunta nos suena un poco curiosa, que el país que hace la demanda no va a acatar el fallo. El país que hace la demanda es el que le pregunta al país demandado si va a acatar el fallo. Es que yo básicamente me estoy tomando como argumentación lo que el mismo presidente de Bolivia en estas últimas semanas, es decir, que incluso si el fallo es adverso, ellos van a seguir buscando en otra instancia hasta conseguir una salida soberana al mar. Básicamente, estoy utilizando el argumento de la contraparte. Estamos planteando una cosa que es obvia, ¿no es verdad? El resultado de un fallo adverso a Bolivia marca unas condiciones muy complejas, pero el deseo de Bolivia de llevar adelante un objetivo histórico no cambia. Pero Bolivia tendrá que adecuarse a esa realidad y Chile tendrá un conjunto de elementos y armas muy importantes en la dirección de decirle no a Bolivia. Pero eso son hipótesis. Lo que le digo con claridad es que Bolivia va a acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia, es decir, el fallo que usted acaba de describir. Señor Mesa, cuando Bolivia obtuvo su independencia, segunda década del siglo XIX, de ahí, 1825. Así es. De ahí en adelante, sin embargo, Bolivia ha perdido un montón de territorio, a Paraguay, en manos de Brasil, Argentina, en fin. A manos chilenas, solo el 10% promedio, algunos dicen el 11,5%, otros dicen 9,5%, yo pongámosle en promedio el 10%. ¿Por qué con Chile y no con los otros países de Latinoamérica? Por una razón muy simple, por una palabra mágica que se llama cualidad. Los problemas que hayamos tenido, y no voy a hacer un debate histórico de valoración sobre por qué y cómo, pero vamos a hablar básicamente de dos elementos claves de nuestra geografía, Brasil y Paraguay. Cuando tuvimos esa pérdida con Brasil y con Paraguay, seguimos siendo países plenos de la cuenca amazónica y de la cuenca del Plata. En el caso de la usurpación que sufrimos de parte de Chile, lo que pasó con Bolivia es que perdió su cualidad en la cuenca del Pacífico. Es un país que históricamente nació en la cuenca del Pacífico y que no tiene un acceso a esa cuenca. La cuenca más importante del siglo XXI, la cuenca que maneja el 57% del comercio internacional. En ese contexto, efecto, no solamente de perder la cualidad, de no estar en la cuenca del Pacífico, sino de no tener un acceso soberano al Océano Pacífico, tiene unas consideraciones cualitativas muy diferentes a las que tuvimos con Brasil o Paraguay, para ponerle un ejemplo. ¿Por qué no reclamarle a Perú, por ejemplo? ¿Por qué deberíamos? No, le pregunto a usted. ¿Por qué deberíamos? Pregúnteme una pregunta que tenga sentido. ¿Es que nosotros hemos perdido algún centímetro cuadrado del territorio del litoral con Perú? Perfecto. En las negociaciones que Chile ha tenido con Bolivia y que particularmente ha tenido con Perú, existe un tratado de 1929. Déjeme preguntarle, sí, en un escenario en el que tuviéramos que sentarnos a negociar, ¿qué rol juega Perú entonces en esto? Si no hay que preguntarle nada. En este momento ninguno. En la hipótesis de que la Corte fallara a favor de Bolivia y en la hipótesis de que iniciáramos una negociación, y en la hipótesis de que dentro de esa negociación se estuviera discutiendo algún espacio geográfico que vincule a Perú,
podríamos empezar a hablar de Perú. Pero en la fase 1, demanda preliminar, y en la fase de fondo del fallo, que vamos a entrar ahora a discutir, para decirlo mejor, Perú no tiene absolutamente nada que hacer por la simple y sencilla razón de que Perú no le arrebató 1 centímetro cuadrado de territorio a Bolivia. Y si hubiese que sentarse a negociar, tampoco habría que consultarle nada a pesar de la existencia de ese tratado. Vuelvo sobre el punto. Si llegáramos a un momento en el que en una negociación Perú por alguna razón fuera sujeto de la negociación, es obvio que tendría que entrar. Pero esa es una hipótesis en la que yo no voy a entrar ahora porque no estamos en el paso 3, estamos en el paso 2. Voy a volver atrás a una frase que dijo recién, pero para no interrumpir la mitad del argumento que usted decía cuando Chile lo usurpó. Hay toda una discusión también que se ha generado además en el último tiempo, no a partir de este fallo ni de esta discusión, sino que diría yo en los últimos 20 años, sobre cómo Bolivia ha resentado la Guerra del Pacífico, particularmente una frase que de hecho incluso fue citada, para ser justo, en la lectura del fallo, cuando Chile le declaró la guerra a Bolivia. Así es. Pero no hay coincidencia entre los historiadores. De hecho, mayoritariamente los historiadores latinoamericanos no hablan de una invasión de Chile, más bien de la declaración de una guerra en países que se enfrentaron. No me estará usted hablando en serio. No, por supuesto que le estoy hablando en serio. Por supuesto que le estoy hablando en serio. De hecho, vamos a plantearlo por partes. Sí, no, sí, es solamente hacer una presión desde el punto de vista, si se quiere, comunicacional. ¿Le ha servido a Bolivia plantearlo de esa manera para objeto de permear a la Corte de alguna forma? No le ha servido a Bolivia permear a la Corte para nada. Bolivia va a hechos objetivos. Hecho objetivo. El 14 de febrero de 1879 la Armada chilena invade Antofagasta. Ese es un hecho objetivo. Hecho objetivo. Entre el 5 y el 6 de abril de 1879, Chile le declara formalmente la guerra a Bolivia y a Perú, no habiendo declaratoria de guerra ni de Bolivia ni de Perú previamente. Por lo tanto, hay dos hechos objetivos: la invasión física que comienza las acciones bélicas y la declaratoria formal de guerra por parte de Chile. Porque se nos va acabando el tiempo, no vamos a precisar esto ahora, vamos a tener tiempo, sin embargo, de tener la otra mirada. Vamos a conversar con Hernán Felipe Errázuriz en un momento más. Él tiene una mirada, por supuesto, muy distinta, pero solamente para dejar marcado el punto de cuál es su visión frente a esto, él luego va a tener también su respuesta. Y déjame hacerle otra pregunta también que aparece muy comúnmente en las argumentaciones de Bolivia, más allá de este reclamo histórico de esta salida soberana al mar por, digamos, la necesidad propia posterior al Tratado de 1904, que esto ha postergado las posibilidades de desarrollo de Bolivia. Déjeme preguntarle, si esto es en estricto rigor así, ¿cómo se explica al mismo tiempo que Bolivia sea por tercer año consecutivo el país que más va a crecer dentro de Latinoamérica, entre 4,5 y 5%, hacen los cálculos los economistas de la CEPAL, ha reducido en los últimos 10 años en 20 puntos la pobreza, ha cuadruplicado el salario mínimo, ha aumentado el salario medio, ha tenido un incremento importante en materia de inversiones, ha cuadruplicado el retail, por ejemplo, y además con la posibilidad de utilizar los puertos chilenos de forma con libre acceso y libre tránsito. ¿No al menos hay una cierta distorsión en plantear que Bolivia está postergada en su desarrollo producto de esto cuando, uno, utiliza puertos chilenos y dos, en estricto rigor a Bolivia no le va, digamos, mal si uno lo compara con el resto de Latinoamérica y cómo ha ido creciendo, sobre todo en la última década? Yo sería una persona absolutamente desconocedora de la historia, sería un ingenuo, para decir lo mínimo, si yo aceptara tal argumento. Decir que el desarrollo de Bolivia, la pobreza de Bolivia y el retraso histórico de Bolivia está vinculado a nuestra mediterraneidad sería sacarme de mi responsabilidad como sociedad lo que a los bolivianos y a nuestros gobernantes y a mí mismo como gobernante nos toca de responsabilidad. Es decir, yo no acepto como argumento que la mediterraneidad haya significado los elementos de pobreza, de subdesarrollo y de retraso. Otra cosa es que yo entienda, y así lo hemos expresado en el libro del mar, que el ser un país mediterráneo me reduce las posibilidades de crecimiento de mi Producto Interno Bruto entre 1 y 1,5%. Pero decir que mi pobreza la culpa la tiene la mediterraneidad sería una absoluta insensatez de mi parte. Por lo tanto, hay que colocar las cosas en su exacto lugar. Claro. Usted ha hecho una mención muy explícita, no necesito hacer mayores ejemplos, del crecimiento de Bolivia. Sí. Lo que la mediterraneidad le ha generado a Bolivia es una disminución de su crecimiento potencial, pero no es el motivo ni la razón de los problemas históricos de la pobreza boliviana, en absoluto. Perfecto. Una última cosa. ¿Usted consideraría que Bolivia hoy día es una democracia plena? Yo considero que Bolivia es una democracia, sí. ¿Plena? Podríamos debatirlo, pero debo decirle que no voy a hacer juicios de valor sobre la política interna boliviana, porque mi tarea aquí hoy día es hablar sobre el tema del mar. No, está bien, pero sin embargo está en el contexto de una nación con democracia que
ha llevado a otro país ante un tribunal internacional. Así es. Y no me voy a dar cuatro vueltas en esto, se lo voy a decir derechamente. Muchos, no pocos analistas y no chilenos de Latinoamérica y del mundo también no miran, digamos, no desafectan el hecho de que al mismo tiempo en que se está generando esto, que provoca evidentemente un profundo espíritu nacionalista y alinea a muchos detrás del presidente, es un presidente que... Y lo mismo pasa con Chile, por supuesto, pero a diferencia de Chile, el presidente de Bolivia podría ser reelecto si es que se hace una modificación constitucional y mantenerse en el poder hasta el 2010. Podría mantenerse hasta el 2025. Le pregunto de vuelta, ¿es Bolivia una democracia plena cuando un presidente puede mantenerse tanto tiempo en el poder porque ha modificado la Constitución y que esto en la práctica termina favoreciéndolo? ¿Esto qué? Esto de reformar la Constitución y por lo tanto esa reforma de la Constitución lo favorece para mantenerse en el poder. Digo, un presidente que además evidentemente capitaliza el mostrarse con la bandera nacionalista a defender a su nación para obtener una salida soberana al mar, al mismo tiempo. La segunda parte de la pregunta tiene vinculación directa con lo que yo estoy haciendo aquí con usted. El presidente Morales ha ganado la elección del 2005 con el 54%, el 2009 con el 64%, el 2014 con el 61% y que yo sepa no ha necesitado ninguna bandera marítima para ganar por mayoría absoluta las elecciones. En consecuencia, al margen de mi opinión particular sobre la reelección, que la tengo pero no la expresaré aquí, no creo que haya relación alguna de causa y efecto entre el tema del mar y las posibilidades o no de reelegir al presidente Morales. Ya, por último, sin embargo, aludo a su condición de expresidente porque finalmente uno no se saca un sombrero y se pone otro. Finalmente es un expresidente que asume la vocería de un país. Como expresidente le pregunto, 19 años en el poder no es demasiado. Desde el punto de vista práctico, por último. Podría responderle con un sofisma diciéndole que Felipe González gobernó 14 años y nadie pensó que fuera un dictador. Ese no es un tema de debate en el contexto, se lo digo con claridad. Yo tengo mi opinión sobre el tema, pero no voy a hacer ningún juicio de valor sobre la política interna boliviana fuera de mi país. Ya, me quedo debiendo lo de Plena. Lo de Plena lo vamos a conversar ahí en comerciales, pero una última cosa. ¿Por qué no transmitieron en Bolivia los alegatos de Chile de mayo pasado? ¿Por qué no se transmitieron en Bolivia? Por una absoluta falta de mirada clara de lo que debe hacerse, por una miopía que nos perjudica. Es decir, si usted me pregunta a mí, yo hubiera transmitido, por supuesto, plenamente, porque además era extraordinaria oportunidad para contrastar el punto de vista de los abogados chilenos y el punto de vista de los abogados bolivianos. Me parece que se cometió un gravísimo error. Desconozco porque no he manejado ese tema, eso está manejado en el Ministerio de Comunicación, pero mi respuesta es, se debió haber transmitido, por supuesto que sí. Y tengo que hacer esta pregunta también, porque todo el rato he estado pensando si podría ocurrir exactamente lo que está pasando hoy día aquí en la televisión chilena, de que el vocero de la causa boliviana esté sentado aquí entregando su punto de vista y confrontando posiciones, si el vocero de la causa chilena estaría sentado en la televisión boliviana, con esa misma libertad y con esta cantidad de tiempo. En varios canales, sin ninguna duda. Desconozco si en todos, pero sin ninguna duda. Yo creo que usted sabe que en Bolivia hay muchísimos canales de televisión muy importantes y muy serios, y no tengo la menor duda de que podría ocurrir. Sí. Ya. Ok, nos vamos a guiar con eso. Vamos a ver si pasa. Señor Carlos Mesa, vocero de la causa boliviana, expresidente de Bolivia, muchas gracias por haber conversado esta noche con nosotros estos minutos. No, por el contrario, el agradecido soy yo. Muy amable. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial. Tenemos, por supuesto, más